y bienvenidos a este panel, mientras van entrando el resto de ponentes, a este panel que lleva por título El valor de los intangibles en el sector legal, en esta segunda edición del Inquietos Life Day, organizado por la Asociación Inquietos Propensos al Cambio, un evento que cuenta con el patrocinio de Santander y Mutualidad de la Abogacía y la colaboración de Wolters Kluwer, On Time, Amberlo y Councilbox. Me ha encantado que el director general de LinkedIn haya dicho que la reputación, lo he apuntado por aquí, no sé si lo es todo, pero es muy importante en vuestro sector. Muy bien, muy buena forma de enlazar una mesa con la otra. Según el diccionario de la Real Academia, intangible es aquello que no debe o no puede tocarse. ¿Podemos entonces dividir la vida entre lo tangible y lo intangible? Nuestros expertos nos sacarán de dudas en unos momentos. Según varios estudios, en las últimas décadas ha habido un giro radical. Se estima que entre el 70 y el 80% del valor de numerosas compañías corresponde a activos intangibles. El mismo porcentaje, curiosamente, que en los años 70 correspondía a los activos tangibles, físicos, financieros, podríamos decir también. Coincidiremos, por tanto, en que gestionar de manera adecuada los activos y recursos intangibles para generar valor de forma equilibrada y a largo plazo es más relevante que nunca. ¿Cómo hacerlo? Ahora nuestros expertos arrojarán seguro luz a este tema. En los últimos años hemos descubierto cómo dentro de estos intangibles la marca y la reputación, a la que ahora hacía alusión, son elementos estratégicos clave para la construcción de valor empresarial y la generación de confianza. Confianza. Qué importante esta palabra en los servicios profesionales como en la abogacía, en la que nos encontramos. Y varios estudios anuales reflejan, y suelo consultarlo mucho también para mis clases, reflejan como una de las preocupaciones de directivos de todo el mundo es el daño a la reputación de la compañía o de la firma. Hoy sabemos que para fortalecer nuestra reputación y mitigar los riesgos tenemos que además comunicar, haciéndolo de forma clara y proactiva para reforzar la confianza de nuestros stakeholders, grupos de interés que también nos explicarán nuestros compañeros ponentes qué significa esta palabra que tanto usamos los que nos dedicamos a esto. De todo ello, como digo, nos hablarán nuestros tres ponentes que paso ahora mismo a presentarles. Ya les veo muy atentos en la pantalla. Tenemos primero a María Ruiz Pacheco, socia de Mirada 360, miembro de Inquietos, especializada en dos áreas. Por un lado, reputación corporativa, marca y comunicación, y por otro, análisis de mercado, marketing y satisfacción de clientes. Cuenta con 30 años de experiencia, tanto como directora de comunicación y marketing en firmas como Grant Thornton y KPMG y compañías tecnológicas como ONO y ZEP, y también en consultoría en la multinacional de mercado WPP y la consultora de reputación ViaFi. Licenciada en Sociología y Políticas por la Complutense, MBA y Máster en Marketing por el IE, programa CCO por ESADE, y coautora de este libro que tengo aquí, Generación R, cómo gestionar con éxito los despachos de abogados de la nueva era de Inquietos, que tuve el placer de coordinar y que, claro, pues hago aquí una publicidad, aprovecho, porque María ha escrito un estupendo artículo que os recomiendo sobre riesgos reputacionales. José María Palomares es subdirector general de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de Mutualidad de la Abogacía y miembro de su comité ejecutivo. Sus responsabilidades incluyen crecimiento del negocio, experiencia del cliente, posicionamiento de la marca, de la gestión de los intangibles, del negocio responsable, entre otras. Es también miembro del Consejo Asesor de Multinacionales por Marca España y del Observatorio del Instituto de Gobernanza Empresarial. Anteriormente, José María fue director general también de Fundación Mutualidad Abogacía y presidente de Multinacionales por Marca España y ocupó distintas posiciones en Telefónica, ING o director de comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Es autor de varias obras sobre habilidades para hablar en público, así como a María le he hecho esta publicidad, pues también José María, tengo aquí un libro que me voy a llevar este verano para leer, no te creas que te has quedado sin el libro, Hablar en público en una semana, desde algunos años, pero que os recomiendo y que yo me lo llevo ya para mis vacaciones de agosto y ya podemos aprender muchísimo. Y Sonia Franco es directora de comunicación y marketing de Garrigues,
Es periodista y empezó su carrera en el diario Expansión, donde fue corresponsal en Nueva York, redactora jefe y máximo responsable de su edición online, entre otras cosas. Formó parte del equipo fundador del Economista, de donde salió para dirigir y lanzar la edición española de la revista Forbes. Y tras haber sido directora de comunicación de Iberdrola Renovables y de la Asociación Empresarial Eólica, hoy ocupa, como decía, el mismo cargo en Garrigues. Ha sido columnista, tertuliana, blogger y es autora de las novelas Los señores de la prensa, Los otros Franco y 99 hombres, esta que ha salido este mismo año. Yo siento que no tenga, Sonia, 99 hombres, me la compraré, pero no te has quedado sin recomendación. Aquí tengo Los señores de la prensa, también de hace unos años, que también recomiendo y también va para mis recomendaciones y lecturas de este mes de agosto en vacaciones. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por aceptar la invitación de Inquietos, aunque María ya está dentro con nosotros, a vosotros dos también por aceptarla. Y empecemos a hablar de intangibles. He dicho una pequeña definición de la RAE, pero bueno, para ser oficialista, pero quiero preguntarte, por ejemplo, José María, ¿qué debemos entender, para los que no estén tan habituados a ello, qué debemos entender por activos intangibles? Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Te diría que no te voy a dar una definición académica al uso, pero sí que creo que te puedo dar una definición en la que, de una manera más o menos general, pues podríamos encajar todos los profesionales que nos dedicamos a este mundo, aunque seguro que podríamos matizarlo. Yo diría que básicamente estos activos intangibles son estos bienes que no son monetarios, pero que tienen una trascendencia fundamental, crucial, yo diría, en la sostenibilidad de una marca o un negocio. Y cuando hablo de sostenibilidad, hablo de sostenibilidad del propio negocio, ¿no? Normalmente son elementos que, aunque no se pueden tocar, pues son identificables como algo que es difícilmente copiable y que además constituye una ventaja competitiva. Un ejemplo lo ponías tú en tu introducción, ¿no? Hablabas de marca o hablabas de reputación. Pero bueno, también son intangibles cosas como la cultura corporativa, como la experiencia de cliente, que es un elemento además absolutamente diferencial y que cada vez más es el elemento que marca la diferencia precisamente en un entorno especialmente competitivo. O son también activos intangibles, pues la responsabilidad social corporativa o el buen gobierno corporativo, que son cosas que además están absolutamente, digamos, de moda, ¿no? Y en la agenda pública y en el debate público profesional. Por tanto, lo que diría es que suelen ser cosas que no siempre podemos aterrizar en una cuenta de resultados, aunque cada vez es más fácil incorporarlo porque tenemos todo tipo de metodologías para poder trasladarlo ahí, que no siempre, por tanto, es fácil ponerle un precio o un valor económico, pero son activos que, como digo, determinan la pura sostenibilidad del negocio. ¿Y cuáles creéis que son los intangibles más importantes en concreto en el sector legal? Por ejemplo, Sonia. Bueno, lo primero, muchas gracias a Inquietos por la invitación a compartir esta mesa con vosotros. A ver, yo es que creo que en el sector legal todos son intangibles. Con lo cual, al final, si hablamos de que en una empresa lo más valioso que tiene una empresa, al final, su principal foco de creación de valor son las personas y su conocimiento, pues en el caso de un despacho, el conocimiento pues es nuestra principal ventaja competitiva. Yo diría que ese es el intangible número uno, ¿no? Además, nosotros, o sea, por eso en firmas como la nuestra siempre estamos hablando de que el talento es lo más importante, las personas son lo más importante dentro de nuestra organización, porque, y sin duda, el talento también es un intangible, ¿no? O sea, que yo diría, le pondría mucho el foco en eso. Pero ese talento tiene además que encajar en otros dos grandes intangibles fundamentales en un despacho, que son la cultura y los valores. Porque el hecho de que que estemos todos alineados con esa cultura y esos valores es muy importante para que una marca pues trabaje hacia el mismo sitio, ¿no? Total, que al final ese conocimiento, esa cultura y esos valores lo que nos llevan es para mí, el primer intangible con mayúsculas, que es la reputación, ¿no? El que comentabas al principio, ¿no? Porque al final la reputación es efectivamente el modo en que te percibe el mercado, lo que espera de ti.
Y lo mismo, podríamos decir 3/4 de lo mismo de la marca, porque al final es el valor intangible en el que acaban confluyendo todos los demás. La verdad es que yo solo llevo 4 años en el sector legal y vamos, en Garrigues. Y desde el principio pues ves que el valor de que tiene una marca como esta, porque de lo que se trata al final es de que tus clientes y todo el mercado, todos esos grupos de interés de los que hablabas antes, Carlos, no, al general pues, la competencia, los proveedores, los medios y la sociedad, pues nos perciba pues como que cuando un cliente cuando nos vaya a contratar o alguien piense en nosotros, pues que piensen todos esos intangibles y se acuerde de lo importante que es el conocimiento de nuestros profesionales, su talento, la fortaleza de la cultura y esos valores, y piense pues eso, que seamos sinónimo de compromiso ético, de excelencia profesional, de capacidad pionera dentro del sector legal, y al final todo eso, todos esos intangibles es lo que nos hace fuertes, ¿no? A mí me gusta mucho decir que mi departamento es el guardián de la marca. Muy bien. Pues ahora que hemos también aterrizado con la reputación, me gustaría preguntarte, María, un poco qué aspectos crees tú, que tienes una gran experiencia además en gestionar la reputación, qué aspectos crees que hay que tener en cuenta, seguro que hay muchísimos, pero algunos de ellos para gestionar la reputación. ¿Cuáles dirías tú? Me apunto la pregunta, pero antes voy a decir una cosa sobre los datos que apuntaste al principio, sobre que el 80% del valor de las compañías son los intangibles. Bueno, pues efectivamente eso es así en el Standard & Poor's. Pero es que si te vas a los despachos de abogados, efectivamente, como estamos diciendo, todos son intangibles, porque pensad en el producto. El producto no se compra en una estantería, tú no ves cómo es. El mismo producto es intangible. El que contrata un despacho de abogados o un abogado individual no sabe cuál va a ser el resultado del trabajo que le van a hacer, ¿no? Entonces, está comprando intangibles y entonces tiene que comprar estos intangibles basándose precisamente en una reputación y en una confianza, que es la consecuencia de la reputación previas, ¿no? En una prescripción externa, en fin. Entonces, si tenemos esto en cuenta, está claro, como decía Sonia, que la reputación es la percepción que tienen sobre nosotros, ¿no? Pero esta reputación se basa en la realidad percibida y en el comportamiento que se observa de ese despacho o de cualquier otra compañía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la comunicación es importantísima y además vamos a hablar de ello a lo largo de estos 45 minutos que tenemos. Y es fundamental que se conozca, lo hacemos bien, que aportamos nuestro valor, pero la comunicación no funcionaría si la realidad de la compañía no es buena. ¿Por qué? Porque hoy en día, además, cuando tú comunicas y se te descubre que lo que estás comunicando no corresponde con tu realidad, el mercado te penalizan tus empleados, te penaliza tus clientes, te penaliza la sociedad. Entonces, es un tema muy importante a tener en cuenta. La comunicación es fundamental, pero hay otras dos formas imprescindibles y otros dos aspectos que tenemos que gestionar a la hora de construir, proteger, mantener, mejorar nuestra reputación, que es la experiencia directa que tienen nuestros stakeholders cuando tienen una interacción con nosotros. ¿Cuál es la experiencia de nuestros clientes? ¿Cómo perciben nuestro servicio? ¿Cómo perciben incluso nuestro liderazgo? ¿Cómo perciben que estamos tratando a nuestros empleados, ¿no? Eso es importantísimo porque la experiencia directa tiene muchísimo más valor que cualquier cosa que la firma pueda comunicar. Y además, lógicamente, una opinión sobre nosotros que se basa en un stakeholder que tiene experiencia directa con la firma tiene muchísimo más valor que cualquier cosa que podamos decir nosotros. Cualquier cosa que te digan de la firma, una persona que trabaja ahí o que ha trabajado ahí, un cliente que ha sido ex cliente o es potencial cliente que ha tenido un acercamiento a nosotros, vale más que todo lo que queramos contar en los medios de comunicación nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay una cosa muy importante, entonces, que es la reputación, la tenemos que gestionar basándonos en la experiencia directa que tienen
el mundo externo y nuestros propios empleados de la firma con nosotros, luego la comunicación que nosotros hacemos directamente y lo que otros dicen de nosotros en todas partes, en una comida, en las redes sociales, cuando les preguntan, ¿conoces a alguien que? Bueno, pues esto son 3 cosas que tenemos que tener en cuenta para gestionar la reputación. Y, por tanto, la reputación no se puede construir solo cambiando los mensajes de una compañía. Hay una frase que yo siempre uso y que es, si tú quieres tener buena reputación, intenta parecer lo que quieres ser. Pero tienes que ser, no solo parecer. Porque además el mercado... Como me gusta digo, mucho, te la he oído varias veces y me ¿sí? parece muy buena. Dicen que es de Sócrates, no sé, a mí me encanta y yo siempre la digo. Sí, es verdad, la atribuyen a Sócrates, sí. Mira, María, ya que estás comentando, describías en un artículo en 5 días que te leí recientemente, bueno, ya hace un año, que decías un poco que te preguntabas a ti misma si las firmas, si las empresas dedicaban realmente suficientes recursos a la reputación, pero antes de ver la respuesta tú misma decías, hay un amplio margen de mejora, ¿no? Me gustaría preguntarte en qué debemos mejorar y además, si tú que has tenido experiencia también fuera del sector legal, si ves que estamos muy detrás o no, o a lo mejor de repente en esto de invertir en reputación no estamos tan detrás en el sector legal. Bueno, yo creo que los despachos trabajan mucho un aspecto de la reputación, que es el prestigio técnico, el prestigio profesional. Y esto es muy importante, pero les falta trabajar otras dimensiones que otras compañías por ahí fuera os puedo asegurar que están trabajando. Entonces hay que pensar que la reputación no solo se construye con el prestigio profesional, que es importantísimo, probablemente tenga un peso fundamental en la reputación, pero hoy en día hay otras muchísimas dimensiones. Una de ellas la hemos apuntado y es, bueno, pues el talento. ¿Cómo tratamos ese talento? ¿Cómo le gestionamos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo le motivamos? Es un aspecto absolutamente fundamental. Pero hay otros aspectos, como por ejemplo, que ya han salido, Chema, José María Palomares, Chema para mí, ha apuntado que, por ejemplo, es la cultura, los valores, la capacidad de liderazgo, o sea, el estilo de liderazgo, la propia ética de la compañía son fundamentales. Y otros aspectos que, por ejemplo, ahora mismo con la pandemia también han tomado mucha relevancia es la capacidad de innovación y de adaptación al contexto de la propia compañía. No solo ya el talento que tiene, sino cómo es capaz de responder ante situaciones que han sido, bueno, pues totalmente sorpresivas y desagradablemente sorpresivas. Y ha habido que seguir dando el servicio al cliente y ha habido que seguir organizando a nuestra gente, motivando a nuestra gente y apoyando a nuestra gente, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación, ahora mismo yo creo que es un aspecto, una dimensión que ha tomado muchísima relevancia, ¿no? Tenemos es evidente que hemos tenido una situación extraordinariamente extraordinaria, para la redundancia, y muy difícil con la pandemia, pero ¿cómo podemos identificar, por ejemplo, los riesgos reputacionales a los que se enfrenta un bufete? Por ejemplo, Sonia, ¿cómo podemos identificar esos riesgos antes de que sucedan? A ver, efectivamente, si no, hacer un buen mapeo de los riesgos es fundamental si quieres gestionarlos, ¿no? Pues en un despacho yo diría que por un lado es fácil y por otro difícil. Si uno piensa en los asuntos corporativos, pues podría ser relativamente fácil y coinciden, ¿no?, con muchas empresas, ¿no?, porque al final estamos hablando de aquellos que tienen que ver con la ética y la integridad de las personas, ¿no?, con la confidencialidad que se les debe a los clientes, con los temas de seguridad. Y estos temas, al final, si uno tiene la casa limpia y unos buenos sistemas de compliance y unos buenos códigos éticos, pues estás ya previniendo una gran parte de lo que puede venir. Y dicho lo cual, pues bueno, nadie está libre de por ejemplo, un ciberataque, ¿no?, que es ya sabéis lo que dicen, que hay dos tipos de empresas, las que lo han sufrido y las que lo van a sufrir. Así que para eso ayudar, pues obviamente tener un buen plan de comunicación de crisis
en el que se esté, bueno, el que más o menos uno sepa cómo va a reaccionar si esto ocurre, porque tiene que ser una reacción rápida. Ahora, la verdad es que para un despacho hay contingencias que son ajenas a ti en cierto modo, ¿no? Porque son todos aquellos casos en los que estamos. Estamos en montones de casos que son mediáticos, que son espinosos y en los que además nuestro nombre pues está en boca de otros y no sabemos cómo lo van a utilizar a veces, ¿no? Pero yo creo que también en esta parte también es importante hacer una labor de previsión, ¿no? En esta parte que es ajena un poco a nuestro core, ¿no? Porque al final nosotros, por ejemplo, lo tenemos bastante trabajado. Cuando hay uno de estos casos potencialmente puede saltar a prensa, pues los profesionales se ponen de acuerdo, hablan con las instancias adecuadas, que se ponen en contacto conmigo y rápidamente ponemos en marcha, preparamos argumentarios y un plan en caso de que este riesgo se active, o sea, si ocurre ese riesgo y al final se active. Al final yo creo que muchas veces, si estás preparado y coges estas cosas a tiempo, si tienes unos buenos planes de comunicación de crisis, no tienen por qué convertirse en crisis, se pueden quedar en sustos que con suerte un buen día te ríes de ellos y se convierten en anécdotas. Pero además del mapeo, yo pondría el énfasis en una cosa muy importante y es la monitorización. Es fundamental en el mundo en que vivimos tener una monitorización constante, sistemas de alertas que nos ayuden a saber cuándo hablan de nosotros en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues hacemos un mapeo reputacional, vemos un poco, tenemos en mente el plan de comunicación de crisis, se produce ese riesgo, se produce esa crisis. José María, ¿qué podemos hacer cuando realmente tenemos ya encima la crisis reputacional? Coincidí contigo en Valencia en una ponencia que me gustó mucho por tu parte, donde explicabas exactamente qué podemos hacer una vez que ya tenemos encima esa crisis reputacional. Y es verdad que yo siempre lo digo a mis alumnos de que sería mucho mejor estar preparados en tiempos de paz para llegar a tiempos de guerra, pero muchas veces la guerra viene, la batalla viene y tienes que poner toda la carne del asador. ¿Qué recomiendas? Pues enseguida voy a ello. Me gustaría añadir un par de reflexiones a lo que han estado comentando María y Sonia. Lo digo porque es relevante, por lo menos desde mi punto de vista, precisamente para introducir después la respuesta que me pides. Lo primero yo diría que es, claro, es importante el gran reto al que se enfrentan la mayor parte de las compañías y quizás con especial relevancia en el sector legal, es el reto de la profesionalización de la gestión de la reputación. Quiero decir, intelectualmente es fácil entender que la reputación es un activo importante para una compañía, una firma, ¿no?, de servicios legales. Y es fácil entender, bueno, pues que hay que tener buena reputación si queremos que nos contraten, por ejemplo, o que nuestro negocio vaya adelante. Quizás para lo que estamos menos preparados es para prestar servicios integrales, como los que ofrece, por ejemplo, María, ¿no?, que es entender la reputación desde una perspectiva realmente transversal. Ser capaces no solo de identificar los potenciales riesgos reputacionales que puedan surgir, sino entender que la reputación digamos, impacta, por supuesto, en todos nuestros grupos de interés y en toda la actividad productiva y relacional de la compañía. Por tanto, es importante, antes mencionábamos, ¿no?, lo importante que es gestionar el talento. Pues no siempre se entiende que gestionar el talento tiene un impacto reputacional, a pesar de que estemos gestionando bien el talento, ¿no? Con lo cual, esa toma de conciencia al final solo se produce cuando se apuesta, desde luego, de una manera clara por la profesionalización de la gestión de la reputación. Y aquí diría que esta ha sido una oportunidad y sigue siendo una oportunidad para los profesionales del mundo de la comunicación. Fijaos que si se hace bien este trabajo de profesionalizar la gestión de la reputación, el profesional de la comunicación que está muy habituado a gestionar precisamente los intangibles, a moverse en territorios de ambigüedad a veces absoluta, pues fijaros la oportunidad que supone el ir mucho más atrás, es decir, no solo al momento en el que se produce la crisis, sino participar en la definición de los potenciales riesgos reputacionales. Hablaba Sonia de los riesgos por ejemplo, de ciberseguridad, ¿no? O podemos pensar en riesgos de tipo regulatorio o de cumplimiento. Todas las compañías pues tienen siempre, bueno, pues elementos que no tienen especialmente controlados, o riesgos que se puedan producir desde el punto de vista del buen gobierno. Fijaos qué oportunidad para el profesional de la comunicación de entrar al verdadero meollo, ¿no?, del negocio y poner en marcha algo que no
no hemos mencionado todavía, que son los planes de remediación. Fíjate que al final la comunicación debería ser ese elemento que tiene que estar presente desde el principio y que, llegado el caso, tendrá que producirse al final, cuando, si es que esa crisis reputacional de alguna manera estalla. Pero es que hay algo que es fundamental una vez que hemos hecho ese mapeo de riesgos reputacionales, que es identificar los planes de remediación. Qué importante es, desde esa gestión profesionalizada de la reputación, poder transformar la realidad de una compañía a través de esos planes de remediación. Es decir, si vemos que tenemos un grave problema o un potencial problema de cumplimiento o un potencial problema en materia de protección de datos o de ciberseguridad o cualquier otra cosa que se nos ocurra, el ser protagonistas de ese proyecto de cambio. Pero bueno, nos vamos a ese momento que tú me decías, Carlos, en el que de repente lo que salta es la crisis. Es difícil poder dar una receta para todas las situaciones, porque además, bueno, afortunado o desafortunadamente, a lo largo de mi vida profesional me he tenido que enfrentar a muchas situaciones distintas y he observado a muchos colegas tenerse que enfrentar a situaciones distintas y es muy difícil dar una receta para todos. Quizás hay algunas que son de puro sentido común. El primero es no perder la calma. En los momentos de crisis alguien tiene que tener serenidad, la serenidad y la tranquilidad para poder gestionar esto adecuadamente. Normalmente se requiere de un liderazgo tranquilo, sereno en este contexto. Y nadie mejor que el gestor de los intangibles para trasladar al resto de la organización esa necesaria serenidad. La segunda, que parece que es incompatible con la primera, es la rapidez. Pero se puede ir rápido sin perder de alguna manera esa serenidad, ¿no? E intentar liderar la respuesta, liderar el mensaje. Es importante, en la medida de lo posible, y siempre que sea posible, porque entiendo que además en el sector legal, Sonia hablaba de decir, a veces estamos muy limitados o incluso impactados por lo que pueda pasar con nuestros clientes. Por tanto, no siempre podemos tener la iniciativa, ¿no? Pero en la medida de lo posible, tomar la iniciativa. Si nosotros lideramos el mensaje, la respuesta ante una determinada situación de crisis reputacional, tendremos grandes posibilidades de que se nos perciba como portavoces de esa situación y, por tanto, podremos controlar hasta cierto punto el mensaje. Una vez que la cosa se ha perdido el control inicialmente, o bien porque no hemos sido capaces de tomar la iniciativa, porque no hemos sido lo suficientemente rápidos o porque no se nos ha identificado como portavoces legítimos de esa crisis, pues es mucho más difícil, lógicamente, después reconducirlo. Como digo, esta no es una respuesta que sirva para todas las situaciones, pero diría que sirve para un buen porcentaje de las situaciones en las que nos enfrentamos. Y, por supuesto, diría, fundamental, llevarnos siempre, digamos, por un planteamiento de criterios profesionales, no, digamos, por determinadas reacciones en caliente que normalmente se tienden a producir en estas situaciones, sobre todo a nuestro alrededor. Insisto, los que estamos acostumbrados a gestionar este tipo de cosas somos capaces de mantener la calma, pero no siempre es fácil, pues, a nuestros mayores o a nuestros colegas en los comités de dirección, bueno, pues parar a tiempo. Eso mismo estaba pensando, ¿no? Lo difícil que es que los que están a tu lado, que comparten pues la tarea de dirección de la Por eso firma, se te pues tiene que reconocer hagan caso liderazgo exactamente en esa materia. tu criterio no se te profesional. Tiene que reconocer, Carlos, en ese momento, sino que ese reconocimiento tienes que traerlo ya trabajado, porque en ese momento, como no tengas ya un liderazgo muy definido y todo el mundo te mire a ti y sepa que tú eres la persona que va a dar un poco de sentido a la gestión de esa crisis, pues en ese momento va a ser ya imposible, claro. Y hablando de crisis, María, la pandemia ha sido una crisis bestial. Hemos percibido algunos cambios en la gestión de intangibles que creamos que se van a quedar para siempre. O sea, hay algunos cambios que ya vamos a empezar a hacer otra serie de cosas distintas también en la gestión de intangibles. Bueno, pues por lo que yo he visto y por lo que he escuchado de otros expertos de otros países o de España y tal,
hay una cosa importantísima que ha venido para quedarse y es que las expectativas de nuestros stakeholders cambian y cambian muy rápidamente. Es decir, nuestra gente son personas que pertenecen a una sociedad, nuestros clientes pertenecen a una sociedad, nuestros reguladores, nuestros colegas de profesión, todos somos personas que estamos en un contexto social y están cambiando las expectativas, están cambiando cómo se valoran las cosas. Lo de los cambios sociales pasa como lo que decían en la mesa de tecnología. Se sobrevaloran al principio, a corto plazo, pero se infravaloran sus efectos a largo plazo. Entonces, hay cosas que están sucediendo ahora que son absolutos cambios de valores. Entonces, por ejemplo, además, hay una cosa ahora importantísima y es que estamos en un contexto de desconfianza absoluta hacia todo. No creemos en los gobiernos, no creemos en los medios de comunicación ni en las redes sociales. Ya ha caído hasta la confianza en las ONGs, lo cual, bueno, es que hay de todo, en ese mundo hay de todo. Entonces, pero curiosamente las compañías, las empresas, venían de unos niveles de confianza bajísimos por la anterior crisis y en esta han mejorado. Resulta que hay expectativas de que las empresas suplan lo que no están haciendo otras instituciones. Entonces, esto es una oportunidad muy buena, pero claro, en un contexto en el que todo es desinformación interesada, que no es desinformación, no, es interesada, manipulada. Entonces, es fundamental la autenticidad de lo que se dice, dar una información en la que se pueda confiar, que te la creas, que se pueda comprobar que es cierta. Esto es fundamental y es una oportunidad que no han tenido las compañías, ni las firmas, ni cualquier otra compañía en las últimas décadas, porque están puestos los ojos en las compañías por una cosa muy, muy sencilla, además, y es porque se ha visto que son los únicos que saben gestionar. O sea, en esta incertidumbre era un caos absoluto y resulta que muchas empresas han sido modélicas en cómo gestionar. Entonces, esto es un atributo que se les atribuye a las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Esto con la importancia que tiene ahora mismo el stakeholder interno. Durante esta crisis ha sido fundamental cómo hemos gestionado a nuestra gente, cómo hemos bajado su incertidumbre, cómo de empáticos hemos sido con ellos. El liderazgo que se está pidiendo ahora mismo es mucho más empático. No vale un liderazgo de ordeno y mando para nada, para nada. Y el liderazgo lo tiene difícil porque en este mundo incierto, cambiante, bueno, eso que llaman MUCA, es difícil tener una visión, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema clave para poder gestionar la reputación, para poder hacer buena comunicación y es tener inteligencia social. Es decir, percibir, estar muy atento, escuchar muy bien qué es lo que está pasando en la sociedad y, por tanto, en nuestros stakeholders. Hablabas también ahora de credibilidad y también de noticias veraces. Yo quería también sacar sobre la mesa un tema que también siempre es conflictivo y es cómo protegernos también de la desinformación, de las denominadas fake news que tanto daño realmente pueden hacer a la reputación de nuestras empresas y nuestras firmas. ¿Qué podemos hacer, Sonia? Sé que además en Garrigues lo tenéis también muy visto. Sí. Asistí hace unos años a un seminario que hicisteis muy interesante en Garrigues, donde también estaba Carolina Pina. O sea, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a esta lacra que yo creo como periodista que tenemos? Pues precisamente, nosotros, como son muchas las empresas que se acercan a nosotros, que además en ese momento tan terrible en que han atentado contra tu reputación o contra la reputación de tu CEO, con algo que además suele ser terrible, pues lo que hicimos fue un protocolo de comunicación de crisis de fake news en concreto, en lo que recomendamos. Lo primero es que la estrategia de comunicación y la legal tienen que ir completa y absolutamente de la mano, porque si hay una cosa que tienen que entender los abogados es que cuando ha saltado la chispa de una fake news al mercado, de lo primero que hay que ocuparse es de la comunicación. No puedes esperar a tener una estrategia legal extremadamente elaborada para poder después.
Pero sí también ahí tiene que tener en cuenta el comunicador que lo que hace en esos primeros compases, que son claves para prevenir, para que no se convierta en una crisis, pueden influir en la estrategia legal. Pues es fundamental que cuando se convoque ese comité de crisis, que es lo primero que hay que hacer, obviamente, estén el comunicador y el abogado en la misma mesa, además de ser posible el CEO, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que hay que hacer es intentar hacer un buen diagnóstico del impacto, porque normalmente, además, cuando hablamos de redes sociales, todo parece puede quedarse en nada en un minuto, ¿no? Nosotros lo tenemos un poco dividido según semáforos, desde el semáforo verde, en el que puede que se quede en una fake news que no tenga un impacto mediático, hasta que sea una crisis viral, ¿no? Una fake news que se convierta en un tema viral, habiendo en medio muchos matices. Y la estrategia tiene que estar en función de ese impacto, ¿no? La estrategia tiene que estar en función de ese impacto. El problema suele ser que generalmente cuando el río suena, agua lleva, y aquellos que construyen fake news y lo que quieren es hacer daño, le dan un aire de verosimilitud para que no sea fácil desmentirlo al 100%. Y aquí llegamos a algo que es impresionante. Lo más importante, si queremos, es que tienen siempre que prevalecer los principios de honestidad y de transparencia y de veracidad. Porque aunque a uno le pida el cuerpo, porque además su CEO está muy nervioso, desmentirlo al 100% no siempre suele ser tan fácil, con lo cual hay que jugar con los tiempos muy bien y esa respuesta, que tiene que ser rápida, tiene que ser también muy medida, ¿no? En todo caso, hay algo en el evento que hicimos que dijo Carlos, no sé si te acordarás, invitamos a un hacker ético que dijo una cosa que a mí, no es por desanimaros, pero que es así. Si ya llegamos al momento en el que la fake news se ha convertido en viral y encima hay bots por el medio o algo semejante, no hay nada que hacer. Así que lo que tenemos que jugar es con la prevención, una vez más. A mí una de las cosas que me llama la atención es que, estudiando un poco ese tema, siempre veo que en muchos sectores, siempre eso que tú decías, que totalmente es cierto, y lo dicen todos los manuales, de que tiene que estar pues igual, al mismo tiempo la estrategia de la comunicación y la legal, siempre el de legal como que no quiere decir muchas veces nada que pueda suponer, y el de comunicación le dice, no, es que tenemos que hablar, hay que decir, tenemos que dar el primer paso, ¿no? Esto que es tan difícil entre tenemos que salir y el de legal, cuidado, no quiero salir por si acaso. Pienso en cualquier compañía que el de legal es 1, o 2, o 15, 20, pero pienso que en un despacho a lo mejor son 200. O sea, eso es muchísimo más difícil. Bueno, ya, pero quiero decir, sí, es mucho más difícil, o sea, tú que también has estado en otras empresas, es mucho más difícil el estar rodeado de abogados que siempre les cuesta más tomar una decisión muchas veces porque siempre ven el lado negativo o el lado más legal, por decirlo de alguna forma. Pero también es gente que está mucho más acostumbrada a enfrentarse a este tipo de crisis por otros. Entonces, vale, sí. Y hacer esa recomendación. Entonces, no lo creo, vale. Creo. Lo que sí es verdad es complicado el wording. El wording con los abogados es muy difícil. Llegar a un pacto. Mira, aprovecho que estamos también hablando de fake news, también ahora de redes sociales, que quería una pregunta que nos hace Borja Adrados, que además es un usuario que nos sigue mucho y que hoy está muy activo en redes, nos pregunta, ¿qué recomendaríais a un despacho de abogados pequeño para gestionar la reputación ante una mala crítica en Internet? Él concretamente dice entre una mala crítica en Internet. Podemos pensar quizás que sería en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque quizás un despacho más pequeño tiene probablemente unas posibilidades de salir en prensa, aunque no siempre. ¿Qué hacemos? Eso es verdad. Probablemente aquí tiene mucho que ver, yo anticipo también la respuesta de depende, ¿no? Esa respuesta depende un poco el nivel para no hacer un efecto Barbra Streisand, ¿no? Pero vamos a ver, depende de lo que también el impacto que haya tenido esa mala crítica, ¿no? No sé quién quiere animarse a responder. José María, tú mismo, no sé. Estaba pensando, digo, bueno, o Sonia o María, que son las que han tenido que gestionar este tipo de venga, a ver. En un despacho de abogados. Pero bueno, me animo a decirlo, no por nada. No. Yo lo primero que me plantearía es hasta qué punto esa crítica que has tenido en Internet realmente está afectando de verdad a tu reputación. Digo de una manera relevante. Porque si no, corremos el riesgo de que efectivamente con una sobreactuación por nuestra parte acabemos dándole, digamos, más visibilidad a esa crítica, ¿no? O como se dice en redes sociales, que se suele decir don't feed the trolls, ¿no? No des de comer a los
a los trolls. Pero claro, si se trata de algo especialmente relevante, pues habrá que analizar si nuestro punto de vista pues merece ser tenido en cuenta y, por tanto, hacer algún tipo de acción de comunicación proactiva que aclare nuestra posición sobre un determinado punto y probablemente, pues a lo mejor tengamos que echar mano de algún contexto pues con influencers o con líderes de opinión de nuestro entorno que nos ayuden de alguna manera a contrarrestar esa situación. Pero lo más importante es no sobrereaccionar, porque a veces nos ponemos muy nerviosos. Antes lo decía Sonia, además, fenomenal. Decía, a veces podemos tener un momento de horror, de decir, Dios mío, lo que acaban de decir en las redes sociales, pero acaba pasando sin pena ni gloria, ¿no? Y además tú también lo avanzabas antes, ¿no? No perder la calma. Yo creo que esto que nos vale para el mundo offline también tiene que valer para el mundo online. A veces se pierde la calma y se piensa que, y además se piensa que hay que hacerlo muy rápido y a veces sin pensar, y luego se cometen también errores de bulto, ¿no? Que son difíciles de tapar, ¿no? En mi experiencia, en cualquier caso, la mayor parte de esas pequeñas crisis que puedes encontrar en redes sociales o incluso en Internet, lo mejor es intentar resolverlas por la vía del contacto personal. En muchas ocasiones, sencillamente contactando con quien ha hecho esa crítica, si está identificado, y ofreciéndole disculpas si es el caso, o dándole una explicación si es también el caso, normalmente suele servir para desactivar esa posición. Porque también es verdad que en muchas ocasiones esas críticas que encontramos son también fruto de la irreflexión y del calentón del momento de alguien que ha tenido una mala experiencia. Con esto no estoy frivolizando, no estoy intentando decir que esto no es importante ni es relevante, pero que quiero decir que tenemos que ser capaces de valorar en su justa medida hasta qué punto esto nos afecta. Y tenemos también que ser capaces de entender que las redes sociales, nos critican mucho más de lo que se nos criticaba antes. Y la mayor parte de las veces es efímero. No va a tener un impacto en tu reputación tan enorme como, quiero decir, hablo de cosas pequeñas, como hablaba Carlos, ¿no? O sea, no hablo de un tema, pero que es que también nos tenemos que acostumbrar a tener la piel un poquito menos fina a veces, ¿no? Y es un tema cultural y nadie se acuerda al día siguiente. Aunque a nosotros nos parezca la bomba. Yo creo que esto es un tema que también hay que ir pensando, ¿no? Los despachos somos empresas y las empresas están ahí, ¿no? Yo tengo otro comentario así como regla general, y independientemente de que no sabemos en qué contexto nos está preguntando. Bueno, cuando tienes una noticia negativa o cuando tienes un mal comentario, entiérralo entre cosas positivas. O sea, un aluvión de cosas positivas. Es más, hay veces que incluso tener algo negativo es bueno, porque le da credibilidad a que no te estás dedicando a escribir tú mismo cosas sobre ti mismo. O sea, que eso es lógico. Si tú quieres contratar un despacho, quieres ver un hotel y todo es ideal, acabas sospechando, ¿eh? Entonces, en pequeñas dosis, incluso da credibilidad. Eso me gusta, hay diversidad de opiniones. Esto ya lo decía el publicista Olivier Toscani, ¿no? Que hablen de mí, aunque sea para mal, en aquellos anuncios de Benetton. No sé si estáis de acuerdo los tres, porque no podemos estar de acuerdo en esto. En general, la estrategia es decir, bueno, pues vamos a ver, o sea, yo tengo un montón de comentarios positivos y tengo uno negativo, no va a pasar nada. Y si no tengo comentarios ni positivos ni negativos y resulta que lo único que tengo es negativo, pues tendré que hacer una campaña de crear contenidos que sean positivos y que se digan otras cosas de mi marca, y que puede ser incluso una campaña de creación de contenidos interesantes desde dentro, ¿no? Y decir, bueno, esto es una cosa que sale ahí. O sea, si eso en un buscador y tú pasas a página 2 porque salen un montón de noticias tuyas positivas, lo que está en página 2, como dice mi socia Lili, la mejor manera de enterrar un muerto es ponerlo en la página 2 de Google. Exactamente, me gusta mucho la frase, el cadáver en la segunda página de Google no lo encuentra nadie, pero la realidad es que yo, con esta reflexión que hacéis, también, yo siempre le digo también a mis clientes y le cuento que el sector legal, de todas maneras, las noticias negativas han venido para quedarse, porque yo que vengo también trabajaba en expansión y durante muchos años las noticias casi todas eran muy positivas y no percibía yo que hubiera un nivel de noticias negativas como las que está habiendo a lo mejor en los últimos años. Yo he dicho, y le digo claramente, que no se asusten, que en los otros sectores ha pasado durante muchísimos años, pero que realmente en el sector legal, pues a lo mejor no había esa tradición, no había tantos medios de Internet que eran más
no sé cómo llamarlo, pero más incisivos o que buscaban más la noticia, y que hoy en día pues es que es más normal pues que te salga un artículo diciendo que a lo mejor estás mintiendo en la facturación, que a lo mejor antes lo sabíamos pero no lo decíamos, otro tipo de cosas, y que bueno, pues que hay que mitigar esos riesgos reputacionales, pero que están ahí las noticias. No sé si tenéis la misma percepción que yo, que realmente se ha cambiado un poco en ese sentido el sector, ¿no? El otro día lo decía en una mesa redonda que tuvimos en FIDE, Nacho Cardero, el director de Confidencial, que sabéis que está haciendo una apuesta importante por el tema jurídico ahora. Decía que los despachos no estamos acostumbrados a que se nos trate como empresas, y somos empresas. Y ahí se refería precisamente a eso, a que toda la vida ha habido noticias negativas sobre las empresas en prensa. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es una reflexión que hizo él. Es una reflexión que hizo él. Yo claro, ahí pero claro, que no hubiese noticias negativas. Los que venimos de otros sectores, como las telecomunicaciones, la banca, la educación superior, donde nos daban, o donde me han dado hasta en el carnet de identidad directamente, pues claro, te parece un sector en este sentido que es la mar de tranquilo. Bueno, al final efectivamente esto nos afecta a todos y lo único que tenemos es que ser conscientes de que estamos cada vez más expuestos porque cada vez nos importa más nuestra reputación y porque sabemos que esto afecta a nuestro negocio y esto pues implica lógicamente que las reglas del juego que la gente también te critique y que tú puedas entrar a defenderte a través de las conversaciones sociales. Digo que en base a esto pregunta Lidia Zomer, miembro inquieto, que ha estado hoy también moderando, pregunta, ¿cómo gestionar la crisis por haber mentido cuando te pillan? Cuando te pillan yo creo que un poco... No haber mentido. Esta sería la cuestión. Eso por supuesto, pero cuando ya te han pillado, ¿qué hacemos? A ver, ¿alguna tip? ¿Algún consejo? Pues yo creo que lo primero es pedir perdón, desde luego, pero es muy difícil reconducir, es muy difícil reconducir eso. Sí, porque no es lo mismo que te equivoques como hacer un coche porque hace algo mal y dice, oye, los coches están erróneos, sino que te pillen porque has mentido, claro. Además ahora yo he visto, no sé si habéis visto algunas veces, casos de que el periodista lo dice en Twitter a los 10 segundos, este director de comunicación me ha mentido. Sí, exactamente, sí. Me ha dicho ayer que no era así la exclusiva y me ha mentido, sí. O sea, ahora mismo la mentira, si antes siempre ha tenido las patas muy cortas, ahora ya creo que es peligrosísimo. Claro. Además, fijaos, lo decía antes María, ¿no? La importancia que tenemos que darle a la comunicación como altavoz de lo que somos. Es decir, porque si nos inventamos la película, lo que se acaba produciendo, y nos pillan, porque al final nos acaban pillando, lo que se acaba produciendo es una quiebra del elemento clave de este negocio, que es la confianza. Es decir, en el momento en el que quiebras la confianza, se acabó este negocio. Por tanto, claro, muy importante, ojo, no hay que mentir porque te acaban pillando. Bueno, pues hemos llegado al final, se ha pasado muy rápido el tiempo, hemos llegado al final de esta mesa redonda, el valor de los intangibles en el sector legal, pues donde pues se han dicho cosas muy interesantes. María, la experiencia directa tiene más valor que lo que la firma puede comunicar. Sonia pues, ha comentado que hay que hacer un buen mapeo de riesgos y un buen plan de comunicación de crisis. Que el mayor reto, dice José María, que nos enfrentamos es la profesionalización de la gestión de la reputación. Que no siempre se entiende que gestionar el talento tiene un impacto reputacional. María pues, nos ha comentado que las expectativas de nuestros stakeholders cambian. Que hay cosas que están cambiando ahora y produciendo cambios de valores, ¿no? Que se empieza a no creer en los gobiernos, a no creer en los medios, ¿no? Que debemos tener inteligencia social. Sonia, para vencer una crisis reputacional, ha dicho que la estrategia de comunicación y de legal tienen que ir de la mano, sobre todo también en las fake news, y hay que hacer un buen diagnóstico del impacto y hemos acabado todos, porque me uno, pues coincidiendo en que la mentira nunca compensa y pues realmente hay que decir la verdad. La verdad es que es la hora de acabar y muchísimas gracias a todos por estar en esta mesa y doy